Gracias, Señor, por ser nuestro refugio. Queremos descansar en ti y en tu amor y en tu paz. Hermanos, cantemos juntos: dulce refugio, dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Una vez más: dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Vamos a orar con ese gozo con el que hemos venido alabando a Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio, un refugio dulce, un refugio seguro, un refugio al cual nos da mucho gozo y mucho también confort venir a Él. Cada vez que venimos ante su presencia, nuestros corazones se sienten consolados, fortalecidos, renovados para poder continuar adelante en nuestra fe y caminar con Jesucristo. Oremos todos, hermanos y hermanas. Bendito Señor, venimos ante ti ahora viéndote como nuestro refugio, como nuestro amparo, como nuestro castillo fuerte, como la roca de nuestra salvación. Y estamos ante ti para poner ante ti, Padre Santo, nuestras necesidades, para pedirte, Jesucristo, que intercedas ante nuestro Padre Celestial por todos nosotros como es tu costumbre hacerlo, Señor, por amor a nosotros.
Te pedimos en tu gracia y en tu misericordia que podamos ver tu mano poderosa, tu mano de poder sobre cada uno de nosotros, que obres, Señor, en los cuerpos enfermos, que proveas también a las familias necesitadas, que puedas brindar también tu aliento, tu consuelo, Señor, tu paz y la fortaleza que viene de lo alto, Señor, para todos aquellos que están necesitando de tu asistencia en estos momentos. Gracias te damos porque tú estás con nosotros, seguimos poniendo en tus manos nuestras vidas, guárdanos de todo mal, protégenos, Señor, y te pedimos que traigas también bienestar para toda nuestra nación, para Mazatlán y para el mundo entero, Señor. Sobre todo que todos te reconozcamos a ti como Señor, como el Rey del universo, como el verdadero Hijo del Dios viviente. Ponemos en tus manos también este tiempo devocional, pidiéndote que nos hables, que nos puedas guiar, Señor, a través de la meditación de tu palabra. Gracias te damos a ti y ponemos este tiempo en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Recuerda que puedes usar la guía o bosquejo que facilitamos, la cual puede estimular un poco más el ahondar con preguntas específicas en torno a los textos bíblicos que usamos en cada uno de estos devocionales. El tema para esta ocasión se titula La llave. ¿Qué es esto? ¿A qué nos referimos con este tema de la llave? Para entender este tema vamos a ir a lo que dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Llave o la llave. ¿Qué es una llave? Todos estamos familiarizados con ese instrumento metálico que hoy en día conocemos como llave o llaves, y estas sabemos nosotros que sirven para abrir puertas, sirve para poder permitir la entrada hacia algún lugar al cual nosotros nos vayamos a dirigir. Y todos los días utilizamos estos instrumentos, los utilizamos, cuando salimos de casa traemos una. Cuando regresamos a casa necesitamos traer una. En general, todos nosotros traeremos por lo menos una llave. ¿Qué significa esto para nosotros en términos espirituales? ¿A qué se refiere? ¿En qué sentido podemos nosotros también hablar de la llave en términos espirituales o en términos bíblicos según lo hemos visto hoy? Pues en los versículos que hemos leído nos hablan acerca de la fe como llave. Y el primer punto del devocional dice así: la fe es la llave que nos da entrada a la paz con Dios. La fe es llave, es una llave o es la llave que nos da entrada, que abre una puerta especial en nuestras vidas, en este mundo. Es una llave que abre una puerta especial en el cielo ante Dios. Es una llave que nos permite tener una nueva relación con Dios, una nueva forma de relacionarnos con Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, de no ser por Jesucristo. Su obra salvífica en la cruz del Calvario hace posible que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Pero Jesucristo llevó a cabo su muerte y resurrección. Nos toca a nosotros poner en práctica la fe, esa misma llave que Jesucristo también estableció y dejó como medio para poder gozar
de una relación personal consigo y una relación personal también con su Padre, nuestro Padre Celestial. La fe entonces es esa llave que nos dará entrada a la paz con Dios. De eso trata el versículo número 1, como lo leímos ya, y te lo vuelvo a mencionar una vez más. Dice: justificados pues por la fe, observa el lugar preponderante que tiene la fe en nuestra justificación para con Dios. Ahora, la fe no significa que nosotros tengamos algún mérito en este acto de justificación que solo Jesucristo pudo obrar por amor a nosotros en la cruz del Calvario cuando Él murió, entregando su vida para hacer posible nuestro perdón de pecados. La fe tiene ese lugar fundamental en nuestra relación con Dios, ya que somos justificados por la fe, no cualquier fe, es la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. No se trata de que cualquier fe nos justifica delante de Dios. El mundo está lleno de muchas creencias. Las personas hoy en día no necesariamente carecen de fe. En general, hay muchas personas, hay muchas naciones que tienen fe. La pregunta es: ¿fe en qué? Y si esa fe que tienen les es útil ante nuestro todopoderoso Dios para estar en paz con Él. Porque el pecado que nos afecta a todos ha construido barreras inmensas, grandes, que afectan nuestra relación personal con Dios. Por esa razón es que no se trata de cualquier fe, se trata de una fe en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Y todo aquel que tiene su fe en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros, entonces ese que decide poner su fe en Jesús, dice este versículo, tiene paz para con Dios. Y el versículo por eso concluye diciendo: por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio. El medio es Jesucristo, y lo que hace nuestra fe es poner la mirada en el medio. El medio es Jesús, y la fe nos lleva a poner la mirada en Jesús como mediador, como el Cordero de Dios que fue inmolado, y esa es una manera de referirnos a su muerte y por supuesto también en consecuencia a la resurrección de Cristo. Y todo aquel entonces que por medio de Él, poniendo su fe en Él, su confianza en Él, viene al Padre, ahora puede tener paz para con Dios. Por esa razón es que es posible que la fe nos dé entrada a tener paz para con nuestro Dios. El siguiente gráfico nos ilustra, los dos primeros puntos sobre todo, esta situación. Nuestro Señor nos vio con un problema grave a toda la humanidad, y el problema con el pecado que teníamos, el cual nos traía que estuviéramos separados de Dios, lejos de la gloria de Dios, sin bendición de Dios, sin ser pueblo de Dios. Entonces Dios proveyó la solución a través de Jesucristo. Y ahora puedes ver en el recuadro inicial, en el primero, en letra roja, dice: declarado justo por medio de la fe. Y éramos enemigos de Dios, dice el segundo punto, claro que sí. Pero ahora, por la fe en Jesucristo también, podemos decir que tenemos paz para con Dios. Así entonces, la fe nos da entrada. La fe es una llave que sirve para que tengamos entrada a una relación nueva, a una relación personal, a una relación de paz. Y todos los pecados que antes eran un obstáculo en nosotros para relacionarnos libremente con nuestro Padre Celestial han sido borrados, han sido perdonados, toda vez que nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en que Él resucitó al tercer día, en que Él, además de resucitar, subió al cielo a la diestra del Padre y, por cierto, volverá por nosotros. Aquel que tiene su fe en Jesús, creyendo esos acontecimientos históricos registrados en la Biblia,
entonces goza hoy en día de una relación personal con Dios. Goza ahora de una amistad. Ya hay paz entre Dios y aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Para los cristianos es de vital importancia tener siempre presente esto. Nos ayuda a mantener nuestra fe siempre fresca, renovada. Nos ayuda a mantener siempre bien enfocada nuestra vida espiritual, porque esto nos ayuda a entender que la fe sigue siendo vital en nosotros. Es por fe que somos justificados. Por fe fuimos justificados y hoy en día, por la misma fe, nosotros gozamos de la paz para con nuestro amado Dios. Pero sabes que la fe no solo es una llave que nos abre o que nos da entrada para tener paz con Dios. En el segundo punto del devocional vamos a ver también que la fe es la llave que nos da entrada a la gracia de Dios. Así es, la fe no solo nos trae paz para con Dios, también es la que nos da entrada a la hermosa, eterna y tan preciada para nosotros gracia de nuestro Dios. El versículo 2 lo dice claramente, y justo es aquí en este versículo donde se utiliza la fe en un sentido precisamente comparándola con lo que es una puerta, porque dice el versículo: por quien también tenemos entrada. Escucha, entrada. El versículo menciona entrada por la fe, es decir, la fe nos da entrada. Por eso es que la fe es una especie de llave, es una especie de puerta especial que nos permite acceder a lo que es la gracia eterna de Dios. La fe nos permitió acceder a la gracia salvadora, a la gracia que nos ha hecho posible el regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Pero también la fe nos sigue sirviendo para poder entrar a la gracia de Dios y poder de esa manera también gozar de tantas bendiciones que nosotros podemos y que debemos también encontrar en nuestras vidas presentes. Es decir, cada vez que necesitemos perdón de pecados, cada vez que necesitemos encontrar en Dios nuestro refugio, cada vez que necesitemos encontrar nuevas fuerzas en Dios, ahí está, la fe nos permite poder entrar a esa gracia de nuestro Señor, que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Tal como te lo había mostrado en la primera imagen al principio, de la misma manera tienes tú que seguir viendo la fe en ese sentido como la entrada a la gracia de Dios. Observa una vez más esta misma imagen que vimos. El versículo, este versículo nos habla precisamente de los dos últimos, o del tercer factor sobre todo. El tercer factor dice, requisitos justos de la ley. Bueno, dice está allí en el recuadro y en letra en rojo, dice que el don gratuito de la gracia por medio de la fe. Es decir, los requisitos para ser declarados justos por la ley no la llenábamos. Jesucristo hizo posible con el don gratuito de la gracia, y esta viene por medio de la fe. Y así sucesivamente, después veremos también cómo la misma fe nos da una perspectiva futura, y es ahí donde nos ayuda también a tener o a crecer en esperanza de la gloria. Pero observa entonces esa parte. Fíjate nada más que la fe entonces nos da entrada a esta gracia, dice, leímos en el versículo número 2, a esta gracia en la cual estamos firmes. Recuerda, una gracia en la cual estamos, es en tiempo presente, estamos firmes hoy. Recuerda siempre, estimado hermano, que la gracia de Dios no solo la necesitamos para nuestra salvación, es decir, no solo fue necesaria el día que pusimos nuestra fe en Cristo, el día en que sucedió nuestra conversión, el día en el que nosotros comenzamos a gozar de la promesa de salvación. La gracia que es derramada a través de Jesucristo, a la cual nosotros tenemos entrada por medio de la fe en Él, no solamente
la necesitamos en aquellos momentos de salvación, también la necesitamos en momentos de consolación, en momentos de transformación, en momentos de nuestro caminar, en momentos de estar firmes. Es más, la gracia de Dios es la que nos ayuda a permanecer firmes en Él, en nuestra confianza en Él. La gracia de Dios es la que nos da a nosotros la garantía de que cada vez que vengamos a Él y de que tengamos algún asunto que pudiéramos considerar como un obstáculo, a través de su gracia podemos nosotros recibir su perdón, podemos volver a recibir de Él la limpieza. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese es un ejercicio, es una disciplina espiritual que nosotros debemos practicar todos los días. Y es una disciplina que se alimenta o se basa precisamente en la gracia que nuestro Señor Jesucristo tiene para con nosotros. ¿Y cómo accedemos a esa gracia? Una vez más es la fe. La fe nos sirve para entrar también a ella. Ahora, observa un factor importante también y de mucho valor también de la fe como llave. En el tercer aspecto de este devocional, nosotros tenemos que la fe también es la llave que nos da entrada a la esperanza en Dios. La fe es la llave que nos da entrada a la paz con Dios. La fe es la llave que nos da entrada a la gracia de Dios, pero la fe también es la llave que nos da entrada a la esperanza en Dios. ¿Y de qué manera sucede esto? ¿Cómo es que la fe nos ayuda a nosotros a mantenernos fieles en la esperanza, a conocer la esperanza, a ser fuertes en la esperanza en Dios? ¿De qué manera es que la fe nos introduce, nos encamina y nos preserva también en dicha esperanza? Aquí hay un aspecto muy importante que el apóstol Pablo aborda para todos nosotros y tiene que ver también en alguna medida con las pruebas con las cuales a veces tenemos que nosotros lidiar. El versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Quizá no nos gusta mucho hablar de tribulaciones, y con buena razón. Estoy seguro que a nadie le gusta estar o encontrarse en una situación de tribulación. No nos gustan las aflicciones, no nos gustan las agonías, no nos gusta la angustia, no nos gusta nada que nos inquiete, que nos perturbe. Con todo y que nuestro Señor Jesucristo también fue experimentado en todo eso. No porque Él lo mereciera, sino por el proceso redentor que Él mismo por amor a nosotros emprendió. Él experimentó antes de la cruz, es decir, tanto cuando Él sabía que iba a ser arrestado, cuando sabía ya, aunque Él lo sabía desde el principio, pero cuando sabía que se acercaba el día, cuando sabía que estaba a punto de morir, Él llegó a experimentar todas estas clases de emociones que son intensas y que a veces nosotros las experimentamos solo a través de las tribulaciones. Pero aquí dice, en este versículo número 3, dice que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo podemos gloriarnos en las tribulaciones? Si más bien el mundo nos enseña a huir de las tribulaciones, el mundo nos enseña a evadir las tribulaciones, a huir del sufrimiento, a buscar solo el bienestar, el placer, lo placentero, todo lo que sea bueno. No queremos nada que esté relacionado con tribulaciones, con sufrimiento, le huimos a eso. Pero aquí dice el versículo que nos gloriamos en las tribulaciones, y aquí viene la razón. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia, porque teniendo la fe que nosotros tenemos, cuando estamos dentro de una tribulación y lo hacemos con la fe en Jesucristo, con la fe que habita en nuestros corazones, cuando enfrentamos las pruebas teniendo presente esa fe en nuestro Señor,
entonces en nuestros corazones, en nuestras mentes comienza a suceder algo muy especial. Comienza a suceder una serie de movimientos espirituales que son orientados a nuestra propia formación espiritual. Entonces, esa tribulación enfrentada con la fe en Jesucristo produce esto que se llama paciencia. Y el versículo siguiente nos enseña que la paciencia entonces también produce prueba. Es decir, nuestra fe está siendo puesta a prueba cuando junto con ella atravesamos las tribulaciones. Así entonces la paciencia va a producir prueba, y la prueba, allí viene el resultado final, va a producir algo tan preciado como puede ser la esperanza. Significa que la fe es sometida en medio de tribulaciones a pruebas diversas. Allí comenzamos a desarrollar paciencia, es decir, sabemos que Cristo está con nosotros, aprendemos a guardar en Cristo, comenzamos también nosotros a recordar las palabras de Cristo, las promesas de Cristo, comenzamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, pensamos o meditamos en lo que Cristo sufrió por nosotros. Y con eso entonces en nuestros corazones comienza a nacer una esperanza, la esperanza en el porvenir, la esperanza en que nuestro destino final es con Dios. Comienza a volverse fuerte, robusta nuestra esperanza, deja de ser raquítica. Los momentos donde nuestra esperanza realmente se ve perfeccionada son los momentos de tribulación, porque solamente allí podemos meditar en serio con respecto a todas las promesas salvadoras y redentoras que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho. Por esa razón es que bajo esas circunstancias nuestra fe en Jesucristo se vuelve una llave tan elemental que nos ayudará a crecer en la esperanza gloriosa, en las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho. Y el versículo 5 por eso dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora te lo ilustro esto con la siguiente imagen. Tenemos aquí al inicio de esa flecha que solamente está ilustrando un rumbo o el peregrinaje que nosotros como cristianos podemos vivir. Las tribulaciones entonces son como esas cargas pesadas que vienen en nosotros y en nuestro caminar, junto con la fe que está en nuestro corazón, aprendemos a enfrentar dichas tribulaciones. Y es allí donde comienza a producirse la paciencia en nosotros. Tenemos allí cómo nuestro carácter también es probado realmente y en esencia. Cuando decimos carácter, por supuesto, nuestro carácter es probado a través de las tribulaciones, pero en esencia, dentro de ese carácter, lo que se está poniendo a prueba es nuestra fe. Nuestro carácter está compuesto por muchas virtudes, muchas cualidades cristianas, y dentro de esas cualidades o virtudes en las que las pruebas o las tribulaciones vienen a someter a prueba, está nuestra fe, nuestra paciencia, y el resultado final es crecer en la esperanza. Y allí entonces todos nosotros comenzamos a enfocarnos en eso que ha de acontecer. Bien. Así entonces las tribulaciones nos ayudan a pensar en el final. Las tribulaciones presentes nos ayudan a ver hacia el futuro. Nuestro presente sometido a prueba nos ayuda a crecer en el porvenir. Nuestra esperanza en el porvenir se vuelve más fuerte. Una ilustración de esto puede ser en esos momentos en el que nos enfrentamos ante la posibilidad de una enfermedad crítica o mortal. En esos momentos en los que uno medita con respecto al futuro, con respecto a
¿qué será de nosotros? ¿Qué si no salgo de esta? ¿Qué va a ser de mí si no me levanto? ¿Qué pasará conmigo con esta enfermedad? ¿Será que voy a morir? ¿No voy a morir? ¿Qué pasará con mi familia? Todas esas cosas solamente son reflexiones que nos llevan a meditar con respecto al futuro. Y nuestra esperanza entonces se define y se afirma, porque la fe que está en nosotros nos da entrada a esa esperanza, porque ella nos ayuda a sobreponernos a las tribulaciones, nos ayuda a tener o a generar paciencia y finalmente a crecer en esperanza. Medita en estos 3 puntos del devocional, los cuales los dejo aquí frente a ti para que tú continúes ahondando y meditando en ellos. Recuerda, la fe es la llave que nos da entrada a la paz con Dios. La fe también es la llave que nos da entrada a la gracia de Dios, y la fe también es la llave que nos da entrada a la esperanza en Dios.